influencia y el renombre de Leo Brauer en el universo de la música de nuestro tiempo va mucho más allá de las fronteras de la guitarra, cuya vitalidad ha renovado como han podido hacerlo pocos compositores de este siglo. Ya te ve que la crítica lo ha favorecido a lo largo de su trayectoria como profesional y artista. Vamos a comenzar preguntándole precisamente de la música. Sí, una pregunta que le puede parecer muy sencilla, pero a la vez pudiera tener algo de profundidad. ¿Qué música le gusta escuchar a Leo Brauer? Bueno, yo prácticamente escucho toda la música menos la mía. ¿Y por qué? Porque una vez que uno compone y hace obra, ya no es tuya, es como un hijo que crece, que tiene su personalidad propia, se desarrolla y pertenece al medio, en este caso al medio artístico, a los guitarristas, a los pianistas, a las orquestas. Y como conocedor que es de la materia, ¿qué música le recomendaría Leo Brauer a la audiencia escuchar, partiendo de sus propios gustos? Sí. Bueno, yo creo que hay que olvidar un poco la moda para enriquecerse con todas las funciones que tiene la música. Quiere decir que hay música para bailar, también hay música para recordar, para reflexionar, y hay música para analizarla, para decir esto me gusta, esto me conmueve, esto es muy violento, esto es muy sutil, esto es nostálgico, esto, en fin. Toda esa gama que se nos pierde con el estrés constante de este siglo XXI dichoso, que es maravilloso en un gran por ciento, extraordinario, con el advenimiento de una cantidad de cosas alucinantes que en ninguna parte de la historia en los últimos 3000 años se ha dado así. Pero me parece que con más música, más variedad de cosas, identificar instrumentales, identificar cosas que no hemos oído nunca. A mí me encanta descubrir cosas y pienso que el público se está perdiendo cosas con la rutina. Bueno, no hablo del público, hablo del ser humano en general. Por eso mi recomendación es oírlo todo, pero no desde un punto de vista de extrañamiento, de decir, bueno, ¿qué es esto? Música hindú, nunca he oído música hindú. Japón, qué extraña la música de Japón, ¿por qué es así? Bueno, pues la música de Japón está en función de un texto casi siempre, como es el caso del teatro kabuki. En fin, no voy a hacer más conferencias porque puedo caer en ser aburrido, cosa que detesto. En absoluto, pero si logro entender lo que me está planteando, usted nos invita a escuchar música que a su vez nos invita a investigar. Claro, claro. Está esto estrechamente ligado al concepto de cultura. ¿Qué es para Leo Brauer la cultura? Esa es mi pregunta favorita y hace mucho que no me la formulaban. Por supuesto, hacía falta un interlocutor como usted, querido amigo, y me alegro mucho. La cultura no es erudición, vamos a empezar. No es hablar 4 o 5 idiomas, aunque no está mal. No es saberse unos 200 o 300 libros o enciclopedias. Es, además de eso, si es que es posible, yo creo que sí, además de esa erudición, repito, un conocimiento del entorno, de lo que te rodea, profundo y alegre al mismo tiempo. Porque no se puede estar... Yo detesto esa seriedad supuesta de nosotros los músicos cultos, clásicos, sinfónicos, etcétera. A mí me parece que es una pose errada, igual que la que tienen los diplomáticos, claro. Están como disfrazados de prototipos, porque representan a un país entero. Entonces, bueno, ese señor ha tenido el privilegio de representar a un país, pero no se debe ser pedante. Hay que tener una alegría constante. Por eso yo me considero un homo ludens, un hombre que juega todavía. Muy bien. Y creo que la cultura es compartir la vida, hasta la manera en que tomas un café. Todo eso junto te da una riqueza en el modo de vida. Yo no me he aburrido
no sé, creo que de niño no recuerdo lo que es aburrirse. Y es justamente porque todo lo que me rodea me interesa. Quizás haya motivos, no lo sé. Bueno, Leo, vamos a comenzar a dar respuesta a algunas de las preguntas que a través del Twitter ha sugerido la audiencia de Telesur. Por ejemplo, tengo por acá el que nos hizo a través de la cuenta @tadamaléfica y dice así: ¿cuáles han sido sus influencias musicales? A lo que yo le agregaría: ¿por qué autores y estilos de la música popular se ha visto más influenciado Leo Brauer También, a lo largo de su vida? muy interesante, es interesantísimo. Curiosamente, mis antecedentes musicales son algunos de los famosísimos compositores en la historia. Hay el compositor Ernesto Lecuona, el autor de La Malagueña, de las danzas negras, de la comparsa. Ese señor era hermano de mi abuela. Mi abuela le enseñó a tocar piano a él. Pero eso no me influyó, porque cuando yo tenía 5 años, el piano era un mueble. Era un mueble más de la casa. Claro, yo me metía debajo del piano para sentir las vibraciones en la madera, que me encantaba aquello, y sentir ese sonido cerca de mi oído, me tapaba los ojos y sentía la cabeza como vibraba. Y eran sensaciones extraordinarias. Pero ese es el punto de partida. Cuando por X motivo me encuentro en una soledad casi absoluta, empiezo a sentir la nostalgia de esas músicas, de esas vibraciones, y empiezo a oír músicas. Y curiosamente, en vez de enamorarme de esas raíces de la música popular cubana, me enamoré de Stravinsky y de los más vanguardistas del siglo XX. ¿Y qué explicación puede No lo tener entiendo. eso? Es un misterio. Es un misterio del cual ha sacado provecho. Es que empecé gustando de lo raro, de lo extraño, de lo que no conocía, y siempre eso me ha golpeado. Ahora, ¿cómo se acerca Leo? Ya me habló del piano, me mencionó a personajes de la música cubana, claro, a personalidades, diría yo, de la música cubana, grandes, sí, que evidentemente, de alguna u otra forma, aunque no lo reconozca, tuvieron que haber influido en su formación como músico. ¿Cómo se acerca Leo Brauer? ¿Cuándo fue la primera vez que toca en sus manos una guitarra y le nace la inquietud por aprender a ejecutar el instrumento? Sí, yo al quedar huérfano de madre a los 11 años y no tener hermanos ni familia prácticamente, decidí ir a buscar a mi padre para conocerle, y mi padre tocaba guitarra de afición. Interesante. Oí aquel instrumento maravilloso que se llama guitarra, que conocemos todos los latinoamericanos y los españoles por ascendencia, y ya, amor a primera vista, fulminante, y ese fue el punto de partida. Ese amor a primera vista, porque estaba caracterizado. ¿Qué encuentra Leo Brauer en la guitarra, en la sonoridad de la guitarra? Claro, encontré una intimidad, una sensualidad, una ternura, una serie de cosas que iban a lo sensible. No me tocaron el ritmo, no me tocó, porque no lo había en ese caso. Era una serenata, dicho en términos populares para que se entienda. No fue la guitarra de la fiesta la que yo oí, fue la guitarra de la melancolía, la guitarra de la serenata para una novia o algo por el estilo. Entonces, así fue como yo comencé rabiosamente, fanáticamente, por qué no decirlo, a estudiar hasta que los dedos me sangraban, y no importa, seguí. Era un amor profundo entonces. Maestro, le invito a hacer una breve pausa en nuestro cruce de palabras desde el sur. Al regreso seguimos conversando, ¿le parece bien? Excelente. Pues así será. Gracias. Este año aprendimos cosas nuevas. Pudimos compartir grandes alegrías.
Jugamos y ganamos en equipo. Llegamos lejos, pero nunca solos. Y nunca perdimos de vista lo más importante. Por eso, en 2013, juntos seguiremos alcanzando esos logros que pueden cambiar y mejorar nuestras vidas. Movilnet, la señal que nos une. Eso que estamos escuchando de fondo es música vinculada al maestro Leo Brauer, quien además ha dirigido orquestas. Decía anteriormente en la presentación del programa que estamos conversando con alguien que dirigió durante muchísimos años la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, aunque ya no lo hace. Pero bueno, en esta línea de pensamiento, maestro, usted ha tenido la posibilidad de dirigir no solo la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, sino Allende los Mares. Sí. Me gustaría preguntarle, maestro, sí. Anja, ¿quería usted decir algo? Sí, he tenido, por qué no decirlo, privilegios. Fui, creo que, uno de los primeros directores en dirigir la Filarmónica de Berlín, la famosa orquesta de Karajan, en los años 70, tempranos. En ese momento fue una especie como de descubrimiento que hicieron algunas gentes del viejo continente. El llamado viejo continente. El llamado viejo continente, que no es nada más que la mitad o tercera parte de viejo que Asia y África, nuestra madre patria también. Y empecé a trabajar, componer, grabar. Grabé en la Deutsche Grammophon de Hamburgo 4 discos. La Deutsche, bueno, los clásicos saben que es muy importante. Yo me sentí muy feliz, claro, siendo tan joven, apenas 30 años. Después me rompí un tendón y dejé de tocar, pero eso aparte. Las orquestas como la Orquesta de Cámara de Londres, la Orquesta de la BBC, con la cual colaboré 6 años, casi todos los veranos, no constantemente. Más de 100 orquestas trabajé. ¿Eso lo hacía en calidad de Invitado. O sea, sí, guitarrista. Como director de o orquesta, dirigiendo orquestas. Dirigiendo, Quería tocando. preguntarle, a propósito, Sí. ¿a qué grandes retos se enfrenta un director de orquesta? El primero es la falta de tiempo suficiente para hacer lo que le llamamos una interpretación. ¿Eso tiene que ver con la preparación a la hora de dirigir determinada obra musical? Claro, por ejemplo, el gran repertorio no es un problema, al contrario, es una responsabilidad grande, por supuesto, dirigir Beethoven, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Stravinsky, que es uno de mis favoritos, Bartók, Monteverdi, lo que sea, Vivaldi incluso, que parece muy sencillo, pero porque hay que tener rigor histórico, ¿verdad? Pero las orquestas tienen rutinas, y esas rutinas responden muchas veces a los guías estables, a los directores estables que tienen. Un director ama el romanticismo y crea un sonido romántico que cuando va a traducirse históricamente, por ejemplo, a un barroco, no tiene nada que ver. ¿Y usted se ha permitido libertades a la hora de dirigir una orquesta? No. ¿Por qué? Me permito mis interpretaciones, pero partiendo del rigor histórico que es imprescindible. Dicho sea de paso, muchas veces el director de orquesta se ciñe a un repertorio universal, extraordinario, indiscutiblemente. Todos los grandes, Tchaikovsky, Beethoven, Haydn, Mozart, todos estos grandes colosos de la historia, pero que han creado un repertorio gigante, clásico, imprescindible, pero repetitivo. Entonces los directores siguen dando vueltas sobre sí mismos en este repertorio, y las obras nuevas, que son algunas realmente un descubrimiento de sonido,
una explosión de sonido. ¿Te gusta escuchar a Leo Brauer? Bueno, yo prácticamente escucho toda la música menos la mía. ¿Y por qué? Porque una vez que uno compone y hace obra, ya no es tuya, es como un hijo que crece, que tiene su personalidad propia, se desarrolla y pertenece al medio, en este caso al medio artístico, a los guitarristas, a los pianistas, a las orquestas. Y como conocedor que es de la materia, ¿qué música le recomendaría Leo Brauer? Identificar cosas que no hemos oído nunca. A mí me encanta descubrir cosas. Y pienso que el público se está perdiendo cosas con la rutina. Bueno, no hablo del público, hablo del ser humano en general. Por eso mi recomendación es oírlo todo, pero no desde un punto de vista de extrañamiento. De decir, bueno, ¿qué es esto? Música hindú, nunca he oído música hindú. Japón, qué extraña la música de Japón. ¿Por qué es así? Bueno, pues esto, en fin. Toda esa gama que se nos pierde con el estrés constante de este siglo XXI dichoso, que es maravilloso en un gran por ciento, extraordinario, con el advenimiento de una cantidad de cosas alucinantes que en ninguna parte de la historia en los últimos 3000 años se ha dado así. Pero me parece que con más música, más variedad de cosas, identificar instrumentales. La influencia y el renombre de Leo Brauer en el universo de la música de nuestro tiempo va mucho más allá de las fronteras de la guitarra, cuya vitalidad ha renovado como han podido hacerlo pocos compositores de este siglo. Ya usted ve que la crítica lo ha favorecido a lo largo de su trayectoria como profesional y artista. Vamos a comenzar preguntándole precisamente de la música. Sí, una pregunta que le puede parecer muy sencilla, pero a la vez pudiera tener algo de profundidad. ¿Qué música le gusta a la audiencia escuchar, partiendo de sus propios gustos? Sí. Bueno, yo creo que hay que olvidar un poco la moda para enriquecerse con todas las funciones que tiene la música. Quiere decir que hay música para bailar, también hay música para recordar, para reflexionar, y hay música para analizarla, para decir esto me gusta, esto me conmueve, esto es muy violento, esto es muy sutil, esto es nostálgico.